Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Lo que acabamos de ver, y ahora vamos a profundizar un poquito, es cómo describir matemáticamente, en este caso, la perturbación que llega a un punto a partir de una fuente puntual, ¿no? Y entonces vimos que lo que interesaba para ondas esféricas era, bueno, primero entender que de una onda esférica sale un manojo de rayos, y por lo tanto tengo, si yo quiero describir la perturbación a lo largo de cada uno de esos rayos, voy a tener que seguir esas direcciones que van a ser radiales desde el origen de la perturbación, desde donde está la fuente. Eh, y justamente este vector de onda que se llama, que como módulo es igual al número de onda acá que hemos introducido y en la dirección radial que estamos analizando, es el que va a contribuir a la parte espacial de la fase con la que la perturbación originada de una fuente llega a un punto de interés, ¿no? Entonces acá aparece este número, este vector de onda multiplicado, producto interno, el vector desplazamiento desde la fuente hacia el punto que estoy mirando, ¿no? Este R1, que es un vector que tiene origen en S1 y termina en el punto R donde estoy mirando. Este producto interno, como son vectores colineales, porque los dos están en la dirección R1 versor, tanto K1 como R1 son paralelos, entonces esto es simplemente el producto de K por R1. Y donde R1, les repito, es la distancia desde la fuente hasta donde estoy mirando. Eh, Así habíamos construido la descripción matemática de la fase con la que llegaba una perturbación emitida por una fuente puntual, ¿no? A esto que está acá. Ahora, muy bien. Entonces, pero también nosotros habíamos visto otro ejemplo de frentes de onda. En realidad hay infinitos ejemplos de frentes de onda, pero otro muy canónico es el caso del frente de ondas plano. ¿Se acuerdan del frente de ondas plano? Donde la onda se origina en algún lugar y por alguna razón, por la manera en que se origina esa onda, los puntos en el espacio que tienen la misma fase caen en un plano. No en una esfera, sino en un plano. Esos son los frentes de ondas planos. Entonces, este sería un caso, un ejemplo donde tengo una dirección K2. Esta dirección K2, fíjense, es una dirección que es normal a los planos que definen los frentes de onda. ¿Está bien? La dirección K2 los pincha normalmente a estos planos, y cualquier punto que pertenezca a uno de estos planos, bueno, va a tener una fase dada por la fase que le corresponde ¿cómo se llama? A los puntos de este frente de onda, ¿no? En este caso, fíjense que es una fase tal que hace que la perturbación, acá lo dibujé en este punto, pero en todos los puntos del plano va a ser lo mismo, la perturbación cuando vale 0. Justo es un plano donde la perturbación vale 0. Y todos los puntos del plano, en todos esos puntos del plano, la perturbación vale 0. Acá, todos estos puntos del plano, la perturbación vale lo mismo, vale un valor cercano al máximo. La fase correspondiente es un numerito tal que cuando le tomo el coseno, eso está muy cerca de 1, y por lo tanto todos esos puntos que tienen la misma fase tienen una amplitud también de la perturbación bien definida. Y eso es lo que me define estos frentes de ondas planos. Entonces, si yo me intereso por un frente de onda plano, la condición que satisface en todos los puntos de un dado plano, por ejemplo, todos los puntos de este mismo plano, que yo sé que es perpendicular a K2, matemáticamente, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando vieron esta parte de álgebra, es que todos los puntos R, o sea, todos los puntos R, tales que cuando yo hago el producto interno con el vector K2, que es un vector es un vector en el espacio, si yo hago K2 por R y pido que sea igual a ese número, que sea igual a una constante, bueno, todos los R's que hacen que cuando lo multiplico hago el producto interno con K2, me da una constante donde K2 es fijo, estos me van a describir un plano perpendicular a K2. ¿No? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, imagínense que K2 es este vector que está acá. ¿No? K2 es este vector.
¿no? Se mueve en esta dirección. ¿Sí? Entonces, hacer el producto escalar entre K2 y un punto del espacio R, por ejemplo, este punto que está acá, es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a pedir que eso valga algo, sea una constante, qué sé yo, 5. Supongo que da 5. Bueno, si ahora yo agarro otro punto en el espacio, este punto que está acá, fíjense que tiene esta propiedad. El producto interno entre este R naranja y K2 me da exactamente lo mismo que el producto interno entre este punto de R negro y K2. ¿Por qué? Porque la proyección de este vector sobre K2, que es lo que representa este producto escalar, es exactamente la misma que la proyección de este vector sobre esta dirección, que es esto que está acá. En ambos casos es el módulo de K2 por el módulo del vector naranja, multiplicado por coseno del ángulo que forma, eso me da esta proyección, pero lo mismo con este punto, y lo mismo con cualquier punto perteneciente al plano. Todos los puntos del plano, cuando yo hago la proyección de ese R sobre K2, me dan todos este vector que está acá. Un vector de este largo. ¿Lo ven eso del dibujo? Todos los puntos de este plano cumplen que cuando yo hago K2 por ese R, que estoy haciendo la proyección de R sobre la dirección de K2, me da la misma proyección. ¿Sí? Me da un valor constante. En otras palabras, esta ecuación me define un plano perpendicular a K2. ¿Sí? Obviamente, si la constante fuese otro, me definiría un plano que está más adelante o más atrás, pero todos van a ser perpendiculares a K2. Entonces, dado K2, todos los puntos que tengan igual producto escalar con él pertenecen a un mismo plano. Si este número, todos los que tienen el producto escalar que da 5, pertenece a este plano. Si el producto escalar dice 7, bueno, pertenecería a un plano que esté un poquito más adelante, porque la proyección sería un poco más larga. Si el producto escalar me diese 3, bueno, sería un plano que está más atrás, porque la proyección sería más corta. ¿Está bien? Pero todos ellos me dan planos perpendiculares a K2. Quiere decir que una onda plana, matemáticamente la puedo escribir de esta manera, donde la contribución a la fase en el dominio espacial tiene que ver con el producto interno entre una dirección, que me va a definir la dirección normal a los planos, de fase constante, y R, donde R es el vector que estoy mirando, por donde estoy mirando qué fase tiene. ¿Está bien? Fíjense que todos los puntos en el espacio donde esto se mantenga constante son puntos de igual fase. Pero todos estos puntos geométricamente yo sé que caen en un plano. Quiere decir que con esta manera de escribir la perturbación conseguí describir una situación donde todos los puntos que pertenecen a un plano tienen la misma fase. ¿Está bien? Pero eso es lo que quería hacer. Quería describir ondas planas. Ondas cuyos frentes de ondas sean planos. Todo esto entonces es a cuento de convencerlos a ustedes de que esta es la manera correcta de describir una onda plana que se desplaza en la dirección de K2, punto. Eso. ¿Eh? ¿Están ahí? ¿Están procesando? ¿Recalculando? Recalculando más que nada. Bueno, después recalculen. Lo importante es que, lo último que les acabo de decir, esta expresión hace que los puntos que tengan esto constante sean puntos, en particular para un dado tiempo, sean puntos donde esto sea constante. Y esto es constante, por lo que acabamos de ver, en todos los puntos que pertenecen al mismo plano. Por lo tanto, esta es una descripción de una onda cuyo frente de onda, ¿se acuerdan? Los frentes de onda eran puntos que tenían la misma fase, son planos. ¿Eh?
Bueno, se los dejo para que lo mastiquen. ¿Está bien? Seguimos adelante un poco. Entonces, ondas de fase constante, esto describe ondas de fase constante sobre planos perpendiculares a la dirección K2, que es la dirección de propagación. Entonces, para ondas planas tenemos estos, y la descripción era esta, y para ondas esféricas teníamos esto, y la descripción era esta. La diferencia que ustedes ya pueden apreciar es que acá aparece R1, o sea, la distancia, como son rayos radiales, la distancia desde la fuente hacia donde estoy mirando. Y acá aparece R, que es la posición donde estoy mirando. La posición donde estoy mirando. Bueno, pero algebraicamente, fíjense que las dos se describen de la misma manera. Lo que cambia es, bueno, acá estoy poniendo R y acá estoy poniendo la distancia desde la fuente hacia el punto donde estoy mirando. Y acá directamente el punto donde estoy mirando. Bueno, y en ambos casos, K1 como vector, el vector de onda, fíjense que es perpendicular al frente de onda. Acá es perpendicular y acá K2 es perpendicular a los planos de fase constante que se describen. Bueno, muy bien. Entonces, asumamos entonces que esta es la forma de escribir frente de ondas planos, ¿no? K2 por R menos WT más epsilon. Esto me describe un frente de ondas plano, y bueno, que se desplaza en el tiempo, ¿no? Porque era una perturbación que se desplaza en el tiempo. La condición de fase constante que cae sobre planos se desplaza en el tiempo. Esto me describe otro frente de onda plano, pero que se mueve en una dirección diferente, viene desde otro lado. Uno viene desde K2 y otro viene de K1. ¿No? Son vectores de onda diferentes. Esta es la perturbación frente a ondas planos que vienen desde acá, y esta es la perturbación de frente a ondas planas que vienen acá. Y los dos, por ejemplo, me interesa ver cómo llegan a este punto P. Me interesa ver cómo contribuyen, ¿no? Ahora está, otra dificultad adicional que podría tener esto, es que en realidad el plano de oscilación esté oscilando así, acá y así acá. O sea que estos dos no sean exactamente colineales, pero no importa. No importa. La cuenta, la suma, sigue siendo la de siempre. El campo total es la perturbación 1 más la perturbación del otro. Una se escribe de esta manera, la otra se escribe de esta otra manera. Nuevamente, es muy importante saber con qué fase llegan a este punto, para saber si suman para arriba, para abajo o cómo suman. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a interesar también es la irradiancia en este punto, ¿sí? Que es proporcional al promedio temporal del módulo cuadrado de la suma de los dos, y que va a ser solo función de R, de donde estoy mirando. Bueno, entonces voy a hacer la cuenta esa. Voy a hacer esa cuentita, esta que está acá. Elevar el campo total al cuadrado va a ser E1 más E2 a E1 más E2 por E1 más E2, ¿no? Eso es hacer el campo total al cuadrado. Es hacer esto por esto. Bueno, y entonces cuando hago esto, distribuyo, me va a quedar este producto interno con este, que me va a quedar este al cuadrado, este producto interno con el segundo término de acá, me va a quedar E2 al cuadrado, y después me va a quedar dos veces E1 por E2, ¿no? Un producto interno E1 por E2 y otra vez E2 por E1, hace que aparezca dos veces el producto interno entre el campo E1 y el campo vectorial E2. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo único que hice fue escribir quién es el E cuadrado que está acá. ¿Está bien esto? Sí. Bueno. Entonces, si yo le tomo valor, el promedio a toda esta cosa que está acá, es tomar el promedio a cada uno de los términos, ¿no? Entonces, es el promedio temporal de E1 cuadrado más el promedio temporal de E2 cuadrado más dos veces el promedio temporal de E1 por E2, producto interno. Bueno, esto que está acá, ¿qué sería? Sería la irradiancia que llega al punto P si E1 estuviera sola. Esto que está acá sería la irradiancia o la intensidad que llega al punto P si E2 estuviera sola. Por eso lo llamo I1 o I2. Y este término que está acá
dos veces el producto interno de esto, lo voy a llamar I12. Este término que está acá se lo conoce como término de interferencia, ¿no? Y me dice que la irradiancia que tengo acá no es simplemente la suma de las irradiancias, porque, porque los campos interfieren, y cuando yo le hago al cuadrado, no va a dar lo mismo que simplemente de sumar los cuadrados por separado, ¿no? Justamente, como acá aparece un cuadrado, aparece este término de interferencia, que lo llamo I12. ¿Eh? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer acá es tratar de escribir estas cosas que están acá. ¿Está bien? En particular voy a escribir esto que está acá. Me va a interesar el promedio temporal del producto interno E1, E2. ¿No? Entonces, sabiendo quién es E1 y E2, bueno, va a haber cosas que salgan del promedio temporal. Las amplitudes no van a depender del tiempo. Y lo que me va a quedar dentro del promedio temporal es la parte del coseno, cuya fase depende del tiempo, para uno y para otro. ¿No? Para 1 y para 2. Aparece el coseno de Φ1 con todo esto y el coseno de Φ2 con todo esto en Sangut como promedio temporal. Ahora, fíjense que el coseno tiene una parte, por ejemplo, del campo 1 tiene esta parte y después menos omega t. Y para el campo 2 tiene de vuelta esta parte que es diferente a esta y la misma parte de menos omega t. Entonces voy a llamar a esto con este phi que es un poquito distinto al otro, o sea, no es el phi anterior, es parte de la fase, es la parte de la fase que tiene la parte espacial y la fase inicial, y dejo la parte temporal afuera, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer es, fíjense, acá tengo coseno de todo esto menos wt, y acá también tengo coseno de todo esto menos omega t, ¿no? Así que tengo coseno si a esto lo llamo a esto lo llamo A, tendría como coseno de A menos B, donde B sería omega t y A sería, en este caso, toda esta parte, y en este caso sería toda esta parte que está acá. Y yo sé que coseno de A menos B es coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Entonces, en lugar de tener coseno de esto menos esto, voy a tener coseno de Φ1 por coseno omega t, más seno de Φ1 por seno omega t. ¿Sí? Y en lugar de tener coseno de Φ2 menos omega t, voy a tener coseno de Φ2 coseno omega t, más seno de Φ2 seno omega t. ¿Sí? Y esto multiplicado, ¿no? Es esto por esto, porque tenía este coseno por este coseno, todo eso, el promedio temporal. ¿Sí? Y como si esto fuera poco, lo que voy a hacer ahora es distribuir, porque acá tengo como esta suma, y acá tengo multiplicado por esta suma, y voy a distribuir. Así que me voy a quedar, fíjense, lo voy a hacer acá, despacito. Coseno de Φ1 por coseno omega t multiplicado por coseno de Φ2 coseno omega t, ¿no? Entonces me va a quedar coseno de Φ1 coseno de Φ2, es esto que está acá, por coseno cuadrado omega t. Ahora, agarro este término multiplicado por este. Seno de Φ1 seno omega t por seno de Φ2 seno omega t. Me va a quedar seno de Φ1 seno de Φ2 seno cuadrado omega t. Y ahora va va este por este. Me va a quedar coseno de Φ1 seno de Φ2 coseno omega t seno omega t, que es esto que está acá. Y ahora el último me va a quedar este por este. Me va a quedar seno de Φ1 coseno de Φ2 seno de omega t coseno omega t, que es el último que está acá. Bueno, ¿y por qué hice esto? Porque me va a quedar, obviamente, las cosas más fáciles. Entonces, para ver eso, acompáñenme un segundito más. Entonces, escribí simplemente lo que habíamos obtenido. ¿No? Esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer ahora es, a ver, un segundito, coseno de Φ1, Φ2. Claro, fíjense, en estos cuatro términos, ahora lo que sucede es lo siguiente. Acá me quedó Φ1, acá me quedó Φ2 y acá me quedó omega t. Entonces, separé la parte temporal, si quieren, de la parte espacial.
¿no? Porque me quedó separado en cosenos diferentes la parte que tiene que ver con φ1, que tenía la parte espacial y la fase inicial, y la parte que tiene omega t. ¿Y por qué hice eso? Porque entonces, como yo tengo que hacer el promedio temporal de todo esto, bueno, esto sale afuera, porque no depende del tiempo. Esto sale afuera porque no depende del tiempo, del promedio temporal. Esto tampoco va a depender del tiempo, y por eso hice todo esto, para separar la parte, el dominio espacial del temporal, y poder hacer el promedio temporal. Entonces, cuando hago eso, fíjense que, acá lo hago explícitamente, son los mismos cuatro términos, solo que acá saqué del promedio temporal la parte de coseno φ1, coseno φ2, acá seno φ1, seno φ2, y acá, fíjense que la parte temporal me quedó coseno omega t, seno omega t, en los dos términos, por eso saco factor común este promedio temporal, y me queda esta expresión que está acá. ¿Vale? Mírenlo tranquilos después, no es complicado. Entonces, y ahora sí, ahora fíjense, el promedio temporal del coseno cuadrado, evaluado en un periodo, siempre habíamos visto que es igual a un medio. Lo mismo que el promedio temporal del seno cuadrado. Así que esto que está acá es un medio, esto que está acá es un medio, y ahora les quiero mostrar cuánto vale esto que está acá. Entonces, para eso, grafico en azul coseno de omega t, en rojo seno de omega t, y en negro el producto. En negro va el producto. Esto es coseno de omega t, seno de omega t. Ahora fíjense, si yo tomo esto es una función que tengo que evaluarla, tengo que hacer el promedio de cuánto vale esto en un periodo temporal. Un periodo temporal va desde acá hasta acá. Perdón, un promedio temporal va entre 0 y 2pi, ¿no? Entre 0 y 2pi, hasta acá, ¿no? Entonces, fíjense que la negra, concentrémonos en la negra, a ver si está acá. Bueno, en la negra, durante todo ese tiempo estuvo por arriba, después estuvo lo mismo por abajo, después estuvo lo mismo por arriba, después estuvo lo mismo por abajo. Así que en promedio, ¿cuánto da el promedio de la negra entre este punto y 2pi? 0. Porque estuvo la mitad del tiempo hacia arriba y la mitad del tiempo hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es 0. Todo este término se va. Y entonces, ¿está bien con eso? Sí, sí. Entonces, la ecuación me quedó más simple, mucho más simple. Me quedó un medio, que viene del promedio temporal del coseno cuadrado y seno cuadrado, y el término coseno φ1, coseno φ2, seno φ1, seno φ2. Donde esto no depende del tiempo, solamente depende de R1 y R2. Y, bueno, y de las fases iniciales. Esta es la forma que tiene esto que forma parte del corazón del término de interferencia. Fíjense que, como era de esperar, no depende del tiempo, porque hicimos un promedio temporal. Y ahora, lo último que me falta contarles es lo siguiente. Bueno, esto que está acá, coseno φ1, coseno φ2, más seno φ1, seno φ2, a esta altura yo creo que ustedes pueden darse cuenta que esto es igual a coseno φ2 menos φ1. ¿No? Coseno φ2 menos φ1 es esto que está acá. Coseno φ2 menos φ1. Entonces, olvídense de esto. Esto es coseno φ2 menos φ1. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Que esto es lo mismo que esto. Coseno el primero, coseno el segundo, más seno el primero, seno el segundo. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. entonces, ahora, esta phi no era la fase completa de la onda, ¿no? Era solamente la parte temporal, perdón, la parte espacial y la fase inicial. Pero, como me aparece la diferencia de estas cosas, fíjense, esta diferencia es la misma que la diferencia de fase, la completa. ¿Por qué? Porque la diferencia de fase completa, simplemente, si yo le agrego un menos omega t acá y el mismo menos omega t acá, se va a mantener que la diferencia de fase completa es igual a la diferencia de fase espacial, ¿no? Lo ven de acá. Entonces, cuando acá hablo de diferencia de fase espacial y de fases iniciales, en realidad puedo reemplazarlo por la diferencia de fase de la onda completa, de todo esto, de diferencia de fase completa. Porque lo que le falta a φ2
para hacer la fase completa es menos omega t, que es lo mismo que le falta a phi1 para hacer la fase completa, por otra parte. Entonces, en definitiva, este producto, el valor medio temporal, es el producto interno de E1 y E2, que eran los vectores que daban cuenta de cómo estaban oscilando, sobre 2, por coseno de la diferencia de fases de las dos ondas. Esto que está acá. Esto que está acá. ¿Saben? Lo estoy escribiendo aquí. Y acuérdense que había un 2 acá adelante, así que ese 2 se va con este que está acá, y esta es la irradiancia que llega en un punto, en este caso, lo vimos con ondas planas, pero lo mismo sucede exactamente lo mismo con ondas esféricas. Con ondas esféricas acá iría un R1, un R2 y acá iría un R1, pero no importa, es la misma cuenta. Así que esto es bien general. Y esto es lo que me dice que cuando tengo dos ondas que están llegando a un punto, la irradiancia en ese punto va a tener que ver con la radiancia que tendría una, la radiancia que tendría el otro, más este término de interferencia que tiene que ver con, bueno, las amplitudes, cómo están oscilando y con qué amplitud, y, súper importante, la diferencia de fases con la que una onda llega al mismo punto. Las dos ondas llegan al mismo punto. ¿Vale? Es un poco lo que ya habíamos visto con los campos, ahora puesto en la ecuación de la irradiancia. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, fíjense que los términos I1 y 2 son constantes. Son constantes. La parte I1,2, que es esta que está acá, es la que varía en el espacio. ¿Por qué? Porque la diferencia de fase con la que llegan puntos desde una y otra fuente van cambiando. Si yo me cambio a distintos puntos, esta diferencia va a cambiar, por eso va a depender de dónde estoy mirando, y va a hacer que todo esto cambie y que en algunos casos sume esto que está acá. Si esto es cercano a 0 o a 2pi, esto va a ser un número cercano a 1. Pero si es cercano a pi, por ejemplo, esto va a ser un número cercano a -1, así que el término de interferencia va a restar para los puntos R que haga que eso ocurra. ¿Sí? Otra cosa interesante es que acá, fíjense que aparece el producto interno entre los vectores campo eléctrico que describen las amplitudes de una y otra perturbación. Y fíjense que si son perpendiculares, el término de interferencia es 0. Porque este producto interno da 0, sin importar la fase. Es porque estos vectorcitos venían oscilando perpendicularmente. Por eso, con ondas, que una viene oscilando así y otra viene oscilando así, no voy a ver interferencia, voy a ver una irradiancia homogénea en todo el espacio. En promedio voy a ver igual intensidad en todo el espacio, porque el término de interferencia es nulo si los vectores vienen oscilando de manera perpendicular. En este caso del ejemplito de las olas, eso no era el caso porque eran paralelos, ¿no? En ese caso, esto era paralelo a esto, así que se multiplican directamente las amplitudes. Bueno, muy bien. Entonces, veamos esta forma que está acá, y para eso nos vamos a concentrar en el caso particular de dos ondas que oscilan en la misma dirección con igual amplitud. Por ejemplo, el caso del fuentón de onda, de agua, ¿no? En ese caso, el campo de perturbación sería como las alturas, y por lo tanto E1 y E2, E01 y E02, vamos a considerar que son las mismas, con la misma intensidad, y además que no decaen con la distancia, vamos a considerar, ¿no? Vamos a despreciar la dependencia de las amplitudes con la distancia. Entonces, en esas condiciones, fíjense que acá tengo E0 cuadrado, el campo 2 también tiene la misma amplitud, así que aparece un E0 cuadrado, y acá me queda E0 por E0, por coseno delta phi. Acá me vuelve a aparecer un E0 cuadrado. Lo puedo sacar factor común, entonces. Y para este caso particular, donde tengo las iguales amplitudes paralelas, tengo esta expresión, ¿no? E0 cuadrado por 1 más coseno delta phi. Ahora, 1 más coseno de un ángulo
bueno, perdón. Y esos dos, bueno, este es el campo de una de las perturbaciones al cuadrado. Dos veces eso es la intensidad, perdón, que es dos veces IC, ¿no? Dos veces lo que aporta cada campo por separado. Simplemente reemplacé esto por esto. Ahora, para avanzar, lo que quiero mostrarles es que 1 más coseno delta phi, en realidad, es dos veces coseno cuadrado de delta phi sobre 2. 1 más coseno delta phi es dos veces coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Esto es una cosa matemática muy sencilla que está acá, que está acá. 1 más coseno de un ángulo es dos veces coseno cuadrado del ángulo sobre 2. Profe, tengo una duda. Cuando estás viendo este caso particular para dos ondas, ¿son las ondas planas o también puede ser para esféricas? No, no, esto es general. Esto es totalmente Ah, ok, general. ok. ¿Eh? Lo que va a cambiar es cómo calculás explícitamente el delta phi en cada, o sea, el phi en cada uno para calcular el delta phi, pero es totalmente general. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces lo que les voy a dejar como deber es convencerse de que dos veces 1 más coseno delta phi, perdón, 1 más coseno delta phi es dos veces coseno cuadrado delta phi sobre 2. Convénzanse con esta firmina que les dejo acá. 1 más coseno de un ángulo es dos veces coseno cuadrado de ese ángulo sobre 2. Entonces, si nos convencimos de eso, entonces la irradiancia en este ejercicio quedó muy sencilla escrita. Quedó 4 veces la irradiancia que tendría una sola, modulado por un coseno cuadrado de la diferencia de fases sobre 2, que lo escribo acá. 1, la irradiancia es 4 y 0 coseno cuadrado delta phi sobre 2. ¿Saben? Para este ejemplo, esta es la ecuación de la irradiancia. Entonces, fijémonos que funciona realmente. Fijémonos que después de tanta cosa matemática, realmente recuperamos algo que ya teníamos la intuición de que funcionaba. Entonces, fíjense, acá en gris clarito está coseno de delta phi. En gris clarito está coseno de delta phi. En negro está coseno cuadrado de delta phi sobre 2. ¿No? Fíjense que cuando delta phi es 0, coseno cuadrado, bueno, delta phi es 0, coseno cuadrado de 0 es 1. Cuando delta phi es pi, cuando delta phi es pi, eh, perdón, es pi sobre 2, es pi sobre 2 acá, pi sobre 2, ¿no? Porque se anula el coseno. Acá el argumento es pi sobre 4, el coseno del cuadrado de pi sobre 4, bueno, da un número por acá. ¿Está bien? Cuando delta phi es pi, cuando delta phi es pi, acá me queda pi sobre 2, y coseno cuadrado de pi sobre 2 es 0. ¿Está bien? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la forma de coseno cuadrado. Fíjense que oscila como el doble de rápido, si quieren, que el coseno, y tomando valores entre 0 y 1. Entonces, así es como varía la irradiancia cuando la diferencia de fase va cambiando, porque estoy mirando distintos puntos en el espacio. Y por lo tanto, las fases con las que llegan, respectivamente de 1 y 2, la diferencia esa va cambiando. Entonces, los puntos en donde delta phi, por ejemplo, valga pi, son puntos donde el coseno cuadrado se anula. Y son puntos donde la irradiancia entonces va a ser nula. En esos puntos no voy a tener irradiancia, en promedio no va a llegar energía. Los puntos donde delta phi sobre 2 hagan que el coseno cuadrado sea 1, son los puntos donde esto vale 1, y son los puntos donde voy a tener 4 veces la irradiancia que tendría con una sola fuente. ¿Eh? Entonces, fíjense que va a haber máxima irradiancia para aquellos sitios que hagan que las diferencias de fase con las que lleguen las dos perturbaciones sean ¿cuánto? 2, un número entero veces 2pi. ¿No? ¿Por qué? Porque si m es 0, bueno, estoy en este coso. Si m es 1, estoy acá en 2pi. Fíjense que es 2pi
dividido 2 es pi, y coseno cuadrado de pi es menos 1 por menos 1, o sea, es 1. Por eso vuelvo a tener un máximo acá. Y así sucesivamente. Entonces, la condición de máximos es que delta phi sea un número entero de veces 2pi. Que eso ya lo vimos cuando analizamos la interferencia en términos de los campos. ¿Cuánto tenía que valer la diferencia de fase para que los campos lleguen alineados? Bueno, habíamos dicho que la diferencia de fase tenía que ser un número entero de veces 2pi. Bueno, lo vemos de vuelta acá en la fórmula de la irradiancia, como no podía ser de otra manera. Y mínima irradiancia, cuando vimos sumando campos, habíamos visto que la diferencia de fase tenía que ser un número impar de veces pi. ¿Se acuerdan? Un número impar de veces pi. Bueno, lo mismo sale de la forma matemática con la que quede la radiancia. La radiancia toma valores nulos cuando delta phi es un número impar de veces pi. ¿Está bien? Es un número impar de veces pi. Por ejemplo, acá es un valor, 3, acá es pi, acá es 3pi, etcétera, etcétera. Lo vemos también de la forma del coseno cuadrado que queda en la radiancia. Pero ya lo repito, ya lo habíamos visto cuando vimos el argumento con la suma de las amplitudes. Bueno, así que recuperamos eso. Entonces, en la condición de máximo, fíjense, esto es 1, y la irradiancia, la intensidad que veo es 4 veces I0. En los puntos donde la diferencia de fase es un número impar de veces pi, esto se anula y por lo tanto la radiancia es 0. Igual que vimos con el tema de la suma de las amplitudes. ¿Eh? Ahora, quería finalmente hacer esta última conexión. ¿Qué significa tener que la diferencia de fase esté en una condición de máximo? O sea, que estoy parado en un punto donde la diferencia de fase es un número entero de veces 2pi. ¿No? Eso ya sabemos que es un máximo. ¿Eh? Ya sabemos por esta ecuación y por lo que vimos antes de sumar campos. Bueno, significa que la diferencia de fase, esto que está acá y esto que está acá, es 2pi. Un número entero de veces 2pi. ¿Está bien? Estamos suponiendo, como en este ejemplo, que las oscilaciones se producen con idénticas fases iniciales. Por eso acá puse epsilon y acá puse epsilon también. ¿No? Para fuentes que oscilan en fase, esta es igual a esto. Y pronto, la diferencia de fase con la que llega a un punto es esto que está acá. Y la condición de máximo es que eso ocurra cuando esta diferencia de fase es un número entero de veces 2pi. Ahora, fíjense que esta parte se va con esta y esta parte se va con esta. Así que de la diferencia de fases de la onda, lo único que aporta es la diferencia de fases en la contribución del dominio espacial. O sea, la diferencia entre esto y esto. Y acá aparece el módulo de K1 y el módulo de K2, pero estamos diciendo que son ondas de igual longitud de onda, o sea, de igual número de ondas. Así que módulo de K1 es igual a módulo de K2, que lo llamo K, y por lo tanto puedo sacar factor común, ¿no? Y tengo entonces que la condición de máximo ocurre cuando K multiplicado por la diferencia de caminos es un número entero de veces 2pi. La condición de diferencia de fase igual a un número entero de veces 2pi es que K, por la diferencia de caminos geométricos, tiene que ser, es la que tiene que ser un número entero de veces 2pi. Ahora, si paso K dividiendo para este lado, ¿está bien? Tengo que la diferencia de caminos, o sea, esto menos esto, o en este caso, perdón, acá fíjense que estoy, el camino 2 menos 1 sería este menos este. Esa diferencia de caminos geométricos sí es igual a un número entero de veces 2pi sobre K, hace que este punto es un máximo. Pero fíjense que 2pi sobre K es lambda. Así que la condición de máximos, esta que está acá, en el lenguaje de las diferencias de fase, que me dice que la diferencia de fase tiene que ser un número entero de veces 2pi, es lo mismo que pedir que el camino geométrico, la diferencia de caminos geométricos, sea un número entero de veces lambda. ¿Qué es lo que habíamos visto antes? ¿Qué es lo que habíamos visto antes? La diferencia
de caminos geométricos para que un punto dado sea máximo, y z que está acá, marcada en rojo, fíjense que es lambda. Es esta condición que está acá. Eso hace que la diferencia de fase con la que llegan sea un número entero de veces 2pi. ¿Ven como las dos condiciones son iguales? O se la pierdo a la diferencia de fase o se la pierdo a la diferencia de caminos geométricos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, los máximos ocurren en aquellas posiciones para las cuales la diferencia de fases resulta un número entero de veces 2pi o, equivalentemente, la diferencia de caminos resulta un número entero de longitudes de onda. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los mínimos? Bueno, los mínimos, acá, fíjense, analizando coseno cuadrado de esto que está acá, ocurren cuando la diferencia de fase era un número impar de veces pi. También lo habíamos visto sumando los campos directamente, pero acá con la irradiancia también vemos que el coseno cuadrado se anula cuando delta phi es un número impar de veces pi. ¿Eh? Entonces, lo que estamos pidiendo es que la diferencia de fase sea un número entero de veces 2pi. Un número impar, perdón. Un número impar de veces pi. Ahora, de vuelta, la parte temporal es la misma, la parte de fases iniciales es la misma. Lo que estoy pidiendo es que K, por la diferencia de caminos, es la que sea un número impar de veces pi. Ahora, si paso el K para el otro lado, fíjense que me va a quedar, cuando meto el pi acá adentro, me va a quedar 2mpi sobre K, ¿está bien? Pero eso es m lambda, y acá me va a quedar pi sobre K, pero eso es lambda sobre 2. Entonces, lo que me va a quedar es que la diferencia de caminos, en este caso, tiene que ser un número entero de veces lambda más medio lambda. Me voy a un mínimo. Acá la diferencia de caminos es medio lambda. En todos estos puntos es medio lambda. En este punto también. Un poco más acá también. Es medio lambda. Y en este punto que está acá, por ejemplo, en toda esta línea, la diferencia de caminos es un lambda y medio. O sea, es un lambda y medio. ¿Eh? Entonces, nuevamente, vemos que los mínimos ocurren en aquellas posiciones para las cuales la diferencia de fase es un número impar de veces pi, o equivalentemente la diferencia de caminos resulta un número entero de longitudes de onda más media onda más. ¿Saben? ¿Sí? Bueno, entonces, las condiciones de máximo es esta que está acá. Vamos a ver, pensar en esta que está acá. O es la diferencia de fase es un número entero de veces 2pi, o la diferencia de caminos es un número, la diferencia de longitudes geométricas de los caminos es un número entero de veces lambda. Eso me define los máximos. Y los puntos mínimos de mínimo irradiancia o de cero irradiancia son aquellos en los cuales la diferencia de fase entre las dos perturbaciones es un número par de veces 2pi, perdón, un número impar de veces pi, un número impar de veces pi, o que la diferencia de camino sea un número entero de veces lambda más medio lambda más. Eso me da la condición de interferencia destructiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se traducen? Y con esto redondeo la idea que quería contarles hoy. ¿Cómo se traducen estas condiciones en la geometría del espacio? O sea, ¿en qué puntos, dónde caen los puntos máximos y dónde caen los puntos mínimos en el espacio? Bueno, esta condición, estas condiciones que están acá, pedir que tener dos puntos y pedir que cualquier punto del espacio la diferencia de caminos sea una constante,
definen lo que se conoce como hiperboloides de revolución, con focos en la fuente 1 y en la fuente 2. A ver, miren acá. Esta cosa que está acá, esta superficie que está acá, es un hiperboloide de revolución. Es como una hipérbola, pero como tiene simetría de revolución alrededor del eje que une las dos fuentes estas que están acá. Ahora fíjense, para este punto que está acá, el camino que tengo que recorrer desde S1 es este que está acá, y el que tengo que recorrer desde S2 es este que está acá. Si la diferencia de caminos es m lambda, cuando es m lambda, este punto va a ser un máximo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, Sí, sí. ahora, geométricamente, si yo agarro cualquier otro punto de esta superficie, los caminos necesarios desde 2 y desde 1 van a ser, que lo conectan con 1 y 2 van a ser diferentes. Pero todos los puntos del mismo hiperboloide, la diferencia de caminos es la misma. ¿Ven? Entonces, todos estos puntos cumplen que la diferencia entre la distancia de 1 y A2 es la misma. O sea, que hace que esta diferencia sea el mismo numerito. Por lo tanto, si este está en una condición de máximo, por la diferencia de su número entero de veces lambda, cualquier otro punto de este hiperboloide en el espacio, cualquier otro punto, va a estar en la misma condición de máximo. ¿Se entiende? Por lo tanto, voy a tener máximos de interferencia en todos los puntos del este hiperboloide. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, Ahora, si me muevo a un punto del espacio, por ejemplo, acá arriba, me salí de ese hiperboloide. Eso quiere decir que cuando hago la cuenta del camino R2 menos R1, me va a dar otro número. No me va a dar el anterior. ¿Bien? Ahora, puede pasar que el número que me dé en otro punto del espacio, por ejemplo, acá abajo, es distinto al número que me da acá arriba, pero vuelve a ser un número entero de veces lambda. Por ejemplo, supongamos que acá la diferencia de caminos era lambda. Acá la diferencia de caminos es más grande, pero supongamos que es 2 lambda. Entonces, en este caso, también la interferencia va a ser constructiva, porque los dos caminos difieren en 2 lambda. Por lo tanto, voy a tener de vuelta un máximo acá, ahora de orden 2, porque el m acá es 2. Este es el hiperboloide correspondiente al orden 2 de interferencia. ¿Ven? Este es el hiperboloide correspondiente al orden 1 de interferencia. ¿Ven? En estos hiperboloides, el camino S1 es más grande que el camino S2. ¿Ven? En este hiperboloide que está acá, si yo me parara acá en este punto y hiciera la resta del camino que tengo que hacer desde 1 y el camino que tengo que hacer S2, obtendría un número cambiado de signo, porque ahora el signo es diferente. El camino más grande es el S2. Y entonces la diferencia podría ser, por ejemplo, menos lambda. Pero es un número entero de veces lambda, es menos 1 veces lambda. Entonces, esto corresponde al hiperboloide a los máximos de orden menos 1. Acá, discúlpenme, no me fijé, pero acá donde dice 1 y 2, yo acá debería haber cambiado 1 y 2 para que los positivos coinciden con los positivos y los órdenes negativos con los negativos. Pero no importa. ¿Se entiende lo que acabo de decir con el hiperboloide acá? Esta condición, todos los puntos que caen sobre este hiperboloide son puntos donde la diferencia de caminos desde el 1 y desde el 2 es menos lambda, por ejemplo. R1 menos R2 es negativo porque R1 es más chiquitito, pero justo da menos lambda. Y en ese caso, de vuelta, estoy en la condición de máxima interferencia. Fíjense que el orden 0 me define un hiperboloide que es patológico, que más que un hiperboloide es un plano. Es un tipo muy especial de hiperboloide, cumple con la definición de hiperboloide, o sea, la diferencia de camino entre cualquier punto del plano S1 y S2 es la misma.
¿no? Si yo estoy en un punto justo en la bisectriz, a ver si se ve acá, justo en la bisectriz, en este plano, S1 y S2 son iguales, me queda como un triángulo isósceles. Entonces los caminos son siempre los mismos, así que esta diferencia es 0, lo que da igual a un máximo de orden 0. Lo que estamos viendo acá es esta disposición, no lo puedo girar, pero sería como que esto puesto verticalmente, o sea, las dos fuentes deberían estar una al lado del otro. Esta sería una fuente, esta sería otra, una fuente y otra fuente. Y fíjense que lo que queda acá, que parecen en realidad rectas, no son rectas, sino que forman parte parecen rectas por cómo la curvatura de este hiperboloide, pero si yo me pudiera alejar más, vería que estas condiciones máximas en realidad se curvan un poquito y dan lugar a hiperboloide. Entonces, el hiperboloide, el de orden 0 es este que está acá, donde el camino recorrido es igual de los dos. ¿Está bien? Eso me define todo este plano que está acá. Todo este plano que está acá. El orden 1, por ejemplo, sería este que está acá. El orden menos 1 sería este que está acá. El orden 1 sería estos puntos que están acá, que yo acá los veo curvos, pero acá no los llego a ver curvos, los veo como una recta, porque todavía no se llegaron a curvar por cómo son los valores. Bueno, este es el orden 1, porque en este caso, supónganse, es el orden 1, porque la distancia que tengo que ir desde la fuente 1 hasta este punto es más grande que la fuente 2, así que la diferencia es positiva para la cuenta que estamos haciendo. Y este sería el orden, el menos 1, porque las distancias acá de 1 a 2, la distancia 1 es más chiquita que la 2, y por lo tanto la diferencia ahora cambió de signo. Pero vuelve a ser un número entero de veces pi. Un número entero de veces lambda la diferencia. Acá, esta es la que tiene de más, y acá, esta otra es la que tiene de más. Una da una diferencia más lambda, y la otra da una diferencia menos lambda. ¿Ven? Entonces por eso estoy en un orden más 1 o menos 1. Bueno, y entonces los hiperboloides, voy a tener hiperboloides de condiciones de máximo, que están acá, y también cuando la diferencia de caminos sea una constante pero distinta, y en particular cuando difieran el número entero de veces lambda más medio lambda, voy a tener hiperboloides que me definen condiciones de mínimo. ¿Sí? Entonces, en el espacio, tener dos fuentes me definen como posiciones que caen sobre estos hiperboloides de máximos y de mínimos, que son las que veíamos en esta situación. Acá lo puse horizontal, esto es lo que yo les decía. Esto sería como el plano, orden 0, el orden 0. ¿Ven? Este sería como estos puntos que están acá, en realidad parecen que están en una recta, pero si yo lo siguiera, a ver si lo tengo acá dibujado. Bueno, no lo tengo acá dibujado. ¿No? Esto es los máximos de orden 0. Este sería el orden 0, sería equivalente a este. Este sería el orden 1. Todos estos puntos, yo estoy viendo en un plano, ¿no? Todos estos puntos parecerían como venir por esta parte que está acá, pero no llego a ver todavía la curvatura, porque estoy muy cerquita, me estoy moviendo en esta parte que está acá, y parece una recta, pero en realidad forma parte de un hiperboloide que acá va a inclinarse para este lado. Este es el otro hiperboloide. Esto es la otra dirección de orden 2, y bueno, lo mismo menos 1 y menos 2 para este lado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, y lo mismo con los hiperboloides que me definen valores constantes de diferencia de caminos, pero iguales a la condición de mínimo. ¿Está bien? Cuando m es igual a 0, lo que estoy pidiendo es que la diferencia de caminos sea de medio lambda. Eso lo tengo acá. ¿Está bien? Cuando m es igual a 1, estoy pidiendo que la diferencia de caminos sea de lambda más medio lambda, o sea, 3 medios lambda. Y así sucesivamente. Y para el otro lado, el orden menos 1, acá la diferencia de caminos es
menos lambda sobre 2. Acá era lambda sobre 2, acá era menos lambda sobre 2, porque ahora el que es más grande es el camino 2 con respecto al 2. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces lo último, ahora sí lo último con esta idea, en el espacio en realidad entonces la distribución no es homogénea de radiancia, sino que tengo máximos sobre hiperboloides que me definen condiciones de máximos, mínimos sobre hiperboloides que me definen condiciones de mínimos, y entonces, sabiendo eso, si yo pusiera una pantalla acá arriba, ¿qué es lo que vería? ¿No? Pongo una pantalla acá. Lo que vería sería zonas de mínimo y de máximo, 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 que es el corte de estos hiperboloides que yo estoy haciendo con la pantalla que yo pongo acá. Entonces, lo que vería en esta zona que está acá son el cruce de los hiperboloides, por ejemplo, de máximo y de mínimo, sobre la pantalla, sobre esta dirección. Entonces vería el orden 0, el orden 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿No? Correspondiente a los cortes con los distintos hiperboloides, que son directamente los distintos órdenes que estaban acá. ¿Y qué es lo que vería acá abajo? ¿Qué es lo que vería si yo pusiera una pantalla en esta dirección? Bueno, sería poner una pantalla acá. Sería cortar los hiperboloides, ahora de esta manera. Entonces, a medida que me desplazo por la pantalla, voy pasando por hiperboloides de mínima, de máxima, de mínima y de máxima. Pero estas figuras tienen geometría de revolución con respecto al eje. Por lo tanto, lo que veo, en realidad, son círculos. Sobre esta pantalla veo círculos de máxima intensidad y de mínima intensidad, correspondiente a los distintos cruces de los hiperboloides. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bueno, muy bien. Vamos a acordar acá, ¿está bien? Así pueden empezar con la práctica. ¿Alguna pregunta así que no se puedan quedar hasta el viernes? No, profe, yo todo bien. Bueno, ¿alguien? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, muy bien.